Hola hermanos, bendiciones, noches a todo el pueblo de Dios, a todos los hermanos y amigos que están ya escuchando, está viéndonos ya en esta transmisión. Hoy día sábado 13 de junio del 2020. Bienvenidos a este hermoso tiempo que tenemos aquí todos los fines de semana entre usted y nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias por estar acompañándonos en este día sábado especial, sábado de victoria. Amén. Saluda a todos los hermanos y amigos que están unidos en la transmisión a través de Filadelfia Radio. Amén. Por el Facebook Radio Filadelfia Ecuador. Y también están ya empezando a escuchar por medio del dial 1170 AM. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo. Amén, mis hermanos, buenas noches, que el Señor me los bendiga grandemente y otro día más sirviéndole al Señor, otro día más dándole gracias al Señor y esperamos que tú estés en victoria, que estés en regocijo, que estés bendecida por el Señor, amén, porque eso es lo que esperamos nosotros todos, que el Señor nos tenga bien, nos tenga sano, nos tenga bendecido, que los cuidados de Él son tan grande, hermanos, tan grande. Es algo inexplicable como Él nos guarda y nos cubre. Aleluya, y nos cuida. Gloria a Dios. Solamente tenemos que obedecerle y seguirlo a Él, nada más, mis hermanos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a toda la audiencia, a todos los hermanos que ya están empezando a conectarse en este día sábado, sábado de bendición. Amén. Mandamos saludos a todo el pueblo de Dios, en especial a nuestros hermanos de la iglesia Filadelfia en Noguchi, Cali, Cuchima, que este martes abrimos el templo nuevamente y estamos preparando. Hoy día tuvimos todo el equipo que vamos a trabajar en esta nueva modalidad. Amén. Estuvimos trabajando ahí, hablando con todo el equipo pastoral, todo el equipo de diáconos y los pastores, ¿no? Junto a quien les habla, estuvimos ahí conversando y estuvimos haciéndonos todos. Nos realizamos la prueba del COVID-19. Gracias a Dios estamos todos aptos para poder estar junto al pueblo. El Señor es bueno. Dios hace todo perfecto. ¿Eh? El tiempo de Dios es perfecto. Así que por eso estamos felices, contentos. Este martes ya a las 6 de la tarde vamos a tener las puertas abiertas de Noguchi, Calicuchima. Vamos a tener un tiempo especial. Una hora, solamente una hora, porque así es lo que determina las leyes, ¿no? Con respecto al cuidado de la salud. Esto es el momento, ¿no? Más claro que más adelante, ya en los próximos meses, va cogiendo esto más amplitud, más serenidad, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque ya los templos los podemos abrir con todas las medidas y todas las restricciones que así lo exigen. Dios bendiga a toda la iglesia, a todos los hermanos que están conectados por medio del Facebook y nos están observando a través de Radio Filadelfia Ecuador. Que el Señor les bendiga en este día sábado especial. Vamos a orar para poner todo este tiempo en las manos del Señor. Amén. Voy a invitar a mi amada esposa que sea ella dirigiéndonos en este tiempo de oración de inicio. Amén, mis hermanos. Si usted me está viendo, cerremos los ojos y vamos a darle gracias a Dios en este momento. Amén. Padre celestial que estás en los cielos, estamos aquí delante de tu presencia, mi Jesús, para que tú nos perdones, para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos, nos postramos a tus pies, Señor, y te pedimos misericordia y perdón, Señor. Señor, vamos a realizar el culto, Padre, que usted sea, Señor, moviéndose en cada hogar, Padre, en cada vida, Padre. Señor, que la palabra de Dios llegue, Señor, a lo más profundo de su corazón. Gracias, Señor Jesús, estamos viendo una enseñanza muy bonita desde cómo empezó la iglesia evangélica. Señor Jesús, danos conocimiento, danos entendimiento, gracias, Señor. Y que sea, Señor, tu misma palabra, Señor, haciéndonos saber cada día y conocer cómo se formó la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, gracias por mis hermanos que se conectan, Señor, cada noche, cada culto, Señor. Gracias.
Gracias por la vida de cada uno de ellos, por su familia, Señor. Gracias por nosotros, Señor. Sea usted tocando las vidas, Espíritu Santo. Sea usted llegando a los hogares, Padre, que te necesitan, Señor. Que necesitan una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, Señor Jesús. Espíritu Santo, solamente nosotros somos, Señor, unos servidores tuyos, mi Padre. Gracias por esta noche. Gracias por este momento, Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y nos seguirás dando, Padre. Porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Bendiciones en esta hermosa noche. Noche de bendición para todo el pueblo del Señor, para todos los que nos están viendo a través del Facebook. ¿Qué tal si nos unimos en esta noche especial en unos cánticos de adoración al Señor? No se olvide que hoy también estaremos orando por todas las peticiones que estén ingresando a través de aquí la bandejita del Facebook. Te escriba su petición de oración y recuerde que para el Señor nada es imposible. Confiemos en Dios y Él hará un milagro en tu vida en esta noche. Vamos a adorar el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Vamos a decirle: queremos darte gloria y alabanza. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria. Gracias, Jesús. Y alabanza. Bendito eres, oh Dios. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tu milagro son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tu milagro son. No hay otro como tú. Gracias, Cristo. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, Señor. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, Señor. Grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Oh, aleluya. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Te adoramos, Jesús. Y ahí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y ahí adoraré
al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré, aleluya, santo es tu nombre, en el océano de tu Espíritu, aleluya, y ahí adoraré, gracias Señor, al Dios de mi amor. Yo navegaré, adora al Señor, en el océano de tu Espíritu, santo el que vive, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, gracias Cristo, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Dígale al Señor. Espíritu, Espíritu, aleluya, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, gracias Jesús, y lléname de nuevo. Gracias Señor. Oh, gloria gracias, a ti Jesús. Espíritu Santo, por tu presencia. Santo eres, Señor. Gracias Jesús. Obra en las vidas en esta noche, Bendito Señor. eres. Toca los corazones, Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Ministra a tu pueblo, Espíritu de Dios. Toca las vidas, Espíritu Santo. Levanta al caído, fortalece al débil, Señor. Sana al enfermo, salva al pecador en esta noche. Oh Dios de la gloria, muévete con poder en esta noche. Toca las vidas, la familia, los hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, rompe toda cadena, toda ligadura de maldad, Señor, que hay en el corazón. Alabanza, Señor. Oh bendito Dios, haz tu obra, Señor, en esta noche. Sigue adorando, iglesia. Sigue adorando al que vive, aleluya. Al que reina, al que viene por segunda vez. Santo es el nombre del Señor. Te adoramos, oh Jesús. Desciende en mi ser, es la nube de los hijos de Israel. La nube de Jehová está aquí. Adora la iglesia. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos de Israel. Shekinah es la nube de Jehová. Shekinah es la nube de Jehová y que desciende en mi ser. Es la nube de los hijos
hijos de Israel. Y Shekinah, aleluya, es la nube de Jehová. Shekinah es la nube de Jehová, y que desciende en mi ser, en la nube de los hijos. La nube de Jehová está aquí. Gracias, Señor. La nube de Jehová está aquí. Es la nube de Jehová, y que desciende en mi ser, en la nube de los hijos de Israel. Shekinah es la nube de Jehová. Shekinah es la nube de Jehová, y que desciende en mi ser, en la nube de los hijos de Israel. Y Shekinah, oh, aleluya, te adoramos, Señor. En la nube de Jehová. Shekinah, aleluya, es la nube de Jehová, y que desciende en mi ser, en la nube de los hijos de Israel. En la nube de los hijos de Israel. Gracias, Jesús. En la nube de los hijos de Israel. Gloria a Dios, Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendito Hermoso. eres. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Síguete moviendo Gracias, con poder. Jesús. Mi Síguete alma te moviendo alaba, en esta Espíritu noche. Santo. Toca las vidas, Gloria a Señor. Dios. Toca los Gloria, corazones. gloria, gloria. Toca las vidas, Mi Espíritu alma te Santo de alaba, Dios. Jesús. Gracias te damos, Señor. Sigue Gracias, obrando. Jesús. Sigue restaurando a tu pueblo, Gloria a Señor. Dios. Sigue libertando a los cautivos, Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Dando vida en medio de sequedad. Oh Dios de la gloria, bendito es tu nombre. Gracias te damos por esta noche. Aleluya, aleluya. Amén. Bendiciones a todos los hermanos que están con nosotros en esta noche especial de transmisión, y queremos mandar saludos a los hermanos que están ahorita conectados. Amén. No se olvide que si usted desea oración, al final estaremos orando por las peticiones. Ahí en la bandeja de mensajes usted puede escribir ahí su nombre y el motivo de oración, que esta noche estaremos orando por cada uno de ustedes. Amén. Quiero mandar saludos a nuestra hermana Genoveva Macías, que nos está ya observando. Bendiciones junto a nuestro hermano, la familia Ordeñana, allá en la 18 y Domingo Sabio. Saludos a nuestra hermana licenciada, bendiga, María, junto a su esposo, a su familia. Amén. Bendiciones. Que el Señor me los bendiga allá en Pensilvania, Estados Unidos. A mi hermana Lucía Mero, bendiciones. A mi hermana Magali Barzola Ríos. A mi hermana Daina San Pedro, que Dios me la bendiga, junto a su esposa, a su familia, allá en Queens, en Estados Unidos. Bendiciones. A mi hermana Flor Jiménez de Hernández, que el Señor me la bendiga, mi hermana Flor. Bendiciones a mi hermano Washington Monk, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a Linda Vaquerizo García, bendiciones. bendiga, Amén, una hermano. compañera de colegio, que Dios te bendiga. Bendiciones a mi hermana María Elena Meneses, que el Señor la bendiga, mi hermana María Dios la Elena. bendiga, mis hermanos. A mi hermana Ivonne Martínez, también en los Estados Unidos. Nos está viendo en Nueva York, mi hermana Ivonne. Dios Saluda me a su la bendiga, esposo, mi hermana Ivonne. a sus hijos, que el Señor me la bendiga. Saluda a nuestro hermano Daniel Rosales Palma, bendiciones. Amén, Dios te bendiga, Daniel. Saluda a nuestra hermana pastora Lidia Acurio de Villamar, bendiciones, mamita linda. Saluda a mi hermana Yolanda Chichande, a mi hermana María Teresa Roca Fuerte, que está en fiel sintonía de Filadelfia. A mi hermana Genoveva, también un saludo a mi hermana Irma Dora Acosta Hernández. Bendiciones, hermana Irma.
Cecilia Álvarez, que el Señor me la bendiga. Mi hermana Genoveva Rodríguez, amén, también pide oración por una jovencita, amén. Vamos a estar orando. Para el Señor no existe nada imposible, amén. Amén. Un saludo a mi hermana Lucía Mero, bendiciones a mi hermana María Reyes, que el Señor la bendiga, hermana María. Saludo a mi hermana Santa Piloso, bendiciones. A Mercy Macías, a Pilar Valencia, Yolanda Chichande, bendiciones. Vamos a estar orando por el hijo de mi hermana Ivonne Martínez. Por José pide oración, mi hermana. Amén. Blanca Simbaña, Dios me la bendiga, mi hermana Blanca. Bendiciones allá en el sur de la ciudad, en la Floresta. Bendiciones. Vamos a estar orando por su salud y deuda. Ahí, para el Señor no existe nada imposible, mi hermana Blanquita. Bendiciones, hermana Pilar Valencia, Alfredo Sánchez. Dios bendiga a mi hermana Marlene Ávila. Bendiciones, mi hermana Marlene. Antes, qué gusto vernos junto con su esposo, con Fernando, ya preparándonos para el día martes. Amén. Bendiciones a mi hermana Mabela Astudillo de Alay. Bendiciones a Narcisa Mendoza, a James Rodríguez. Bendiciones a Giovanni Sancán, a María Fernanda Chiquito. Dios le bendiga a mi hermana Andrea Guaviles y a su esposo. Bendiciones. Dios bendiga a mi hermanito Galo Santichán. Dios me lo bendiga. Bendiciones a todo el pueblo del Señor, a todos los que están ahorita ya conectados a través de esta señal de Facebook, ¿no? Radio Filadelfia, Ecuador. Y hoy vamos a entrar en el tiempo de la enseñanza bíblica. Amén. Gloria al Señor por esto, el mensaje de la palabra. Queremos compartir con cada uno de ustedes. Y también queremos dar los anuncios, ¿no? Antes de continuar, queremos dar los anuncios. Queremos decirle que mañana domingo tenemos 2 servicios aquí por el Facebook. Usted nos puede acompañar mañana domingo a partir de las 11 de la mañana y también a partir de las 8:05 de la noche. Amén. Así que lo invitamos para que se unan a las transmisiones que estamos realizando por medio del Facebook. Amén. Y seguimos con las transmisiones. El día martes estamos estudiando la carta del apóstol Santiago a la iglesia. Amén. Es una carta muy bonita, ¿no? Entonces, le esperamos este martes. También tenemos transmisión a partir de las 8:05 de la noche. El día jueves tenemos nuestra transmisión culto de testimonios, de oración y adoración al Señor. Estamos con testimonios preciosos de lo que, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa en favor de su pueblo. El día viernes y sábado seguimos con unos cultos. Recuerden que esta semana abrimos los templos de nuestra casa de oración en las calles de Noguchi y Calicuchima. Este martes 16 de junio a partir de las 6 en punto de la tarde. Amén. Así que a todo el pueblo del Señor está a participar y bueno, puedan entrar porque tenemos un aforo para 70 personas. Nada más. Ese es nuestro aforo, 30% de nuestro aforo general. Así que los hermanos que podrán asistir, recuerden que el Señor los bendiga y los brazos abiertos para poderles recibir, pero de lejito porque no nos podemos tocar. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros. Facebook, y también creo que nos están ya escuchando por medio de Radio Filadelfia. Vamos a orar para tener este tiempo y ponerlo en las manos del Señor. Amén. Usted en su casa también, únase en oración y recuerde que estaremos orando por todas las peticiones. Mi esposa está anotando cada una de ellas en un cuadernito y confiemos en el Señor. Él tiene la última palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, te bendecimos. Dios, gracias te damos por todo lo que hoy, desde que nuestros ojos se abrieron, muy temprano en la mañana, en el mediodía, en la tarde, Señor, hasta esta noche. Gracias porque nos has sostenido, porque tu gracia nos guarda, Señor, y nos da ánimo para seguir adelante. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos que esta enseñanza pueda ayudarnos cada día más a entender tus propósitos en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y bien, vamos a continuar, amados hermanos, con el reto de la iglesia a través de la historia. Y vamos a entrar en lo que es el periodo de los tiempos modernos. Ya la iglesia había pasado unas etapas bien difíciles. Amén. Etapas muy duras como iglesia del Señor que tuvieron que atravesar los líderes, ministros, pastores del Señor
que tuvieron que defender a capa y espada la palabra de Dios. Y en el año de 1648 al año 1900 es el tiempo que dura este periodo de la historia de la iglesia, que es el periodo de la iglesia en los tiempos modernos. Se dio el movimiento puritano, amén, y los movimientos misioneros comenzaron a aparecer. La obra misionera comenzó a tomar fuerza y una inclinación desde Europa hacia América y otros continentes donde no se había compartido el mensaje de salvación. Uno de los primeros avivamientos, amados hermanos, fue el avivamiento que se dio con Juan Wesley, el avivamiento wesleyano y la instauración de la iglesia metodista, el sistema caballero, que los hermanos metodistas habían dividido las 24 horas del día para servir al Señor. De eso consistía el metodismo, ¿no? Unas horas para orar y leer la palabra del Señor, escudriñarla, otra hora para descansar y hacer las actividades personales, aseo, alimentación, y otra hora y otro tiempo de hora para predicar y enseñar la palabra de Dios. En eso consistía este metodismo, este método, podemos decir así, y cogió gran fuerza este sistema. Al principio no fue tan bien aceptado por muchas iglesias ya que estaban instauradas de corte tradicional, ¿no? Pero Juan Wesley tomó la iniciativa de comenzar a predicar en lugares abiertos la palabra del Señor y vio el resultado donde miles venían a los pies de Cristo Jesús. Amén. Comenzó a dar el testimonio del Espíritu Santo. Comenzó Juan Wesley a profundizarse en la vida del ser humano en relación con Dios por medio de la salvación en Cristo y el mover del Espíritu Santo en cada creyente. Esto llegó a América a través del metodismo. Amén. En Inglaterra ya se los conocía como los metodistas wesleyanos, ¿no? Y fue un impacto muy fuerte, ¿no?, que tuvo esta nueva práctica o esta nueva forma, o esta nueva influencia en América. Amén. Y comenzó en Europa también a llegar a diferentes lugares esta nueva disciplina, podríamos decir de esta manera. Tristemente, hoy en día la iglesia metodista se ha totalmente abierto a lo que inicialmente se inició con estos hermanos, con Juan Wesley, Carlos Wesley y un amigo de ellos, ¿no?, Jorge Winterfield. En el siglo XVIII, y este es el primer avivamiento norteamericano, llegaron corrientes de doctrinas de Europa a Estados Unidos, la iglesia presbiteriana, que tenían dos ministerios. La primera forma, el primer bando, podríamos decir, es la forma tradicional, la vieja escuela, y los de un nuevo pensamiento basado en experiencia de una gracia salvadora. Amén. Comenzaron dos pensamientos, el presbiterianismo clásico y en la nueva forma con una tendencia de vivir en una gracia absoluta, ¿no? Una gracia que lo cubre todo. Estas dos corrientes, estas dos formas de pensamiento llegaron a los Estados Unidos, amados hermanos. Uno de los grandes hombres de Dios que el Señor utilizó para traer un avivamiento importante, ¿no?, fue nuestro hermano Jonathan Edwards en el año 1734. Comenzó a darse una respuesta masiva al mensaje predicado, a la administración del Espíritu Santo que transmitía el hermano Jonathan Edwards. Fue uno de los grandes moveres y avivamientos que la historia dentro de la iglesia cristiana lo registra. Amén. Comenzó a lograr una unidad de varias iglesias, de algunas denominaciones que ya comenzaban a haber fragmentado el cuerpo de Cristo, comenzaron a unirse a través de este avivamiento impulsado por este joven. Comenzó a haber un deseo, hubo un despertar por predicar con mucha autoridad la palabra del Señor. El evangelio se lo predicaba como dando una cátedra, como dando una enseñanza, una exposición sobre un tema importante. Pero a través de este avivamiento, esto cambió y hubo un despertar de muchos predicadores con predicar con mayor vehemencia, con mayor autoridad. Amén. El evangelio de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Así como relata el libro de Hechos, cuando Pedro salió después de haber recibido al Espíritu Santo junto a los 120 en el aposento alto, Pedro se lanzó a trazar, a predicar el evangelio. Amén. Pedro se impulsó, lleno del Espíritu, lo impulsó a predicar la palabra de Dios.
Pedro no había preparado un mensaje, Pedro no tenía nada escrito, Pedro se lanzó, amén, tiró la red, como dijo Jesucristo, le profetizó: yo te voy a hacer a ti, Pedro, un pescador de hombres. Y esto es una forma en la cual podemos nosotros entender y comprender que una de las grandes manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es de predicar su palabra con autoridad. Amén. Esta es una de las mayores manifestaciones. Y una de las señales, escúcheme bien, una de las señales de que un hombre está lleno del Espíritu Santo de Dios es que cuando predica la palabra, cuando expone el Evangelio de Jesucristo, hay almas que vienen a los pies de Cristo Jesús. Usted ve a través de la historia de los grandes hombres en sus avivamientos, era algo que los caracterizaba y empezó desde Pedro. Amén. Son las almas que vienen a los pies de Cristo. Es lo que el Señor desea. Acuérdense que el deseo de Dios en su corazón es que el hombre proceda al arrepentimiento. Y una de las señales más claras de un hombre que dice que tiene el Espíritu Santo es que cuando predica la palabra, las almas vienen a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no quiero profundizarlo, porque tal vez muchos por ahí me van a estar viendo y van a decir: no lo creo, yo pienso de esta manera. Yo respeto las opiniones de todos, que Dios me los bendiga grandemente. Pero esto produjo, así como Juan Wesley, produjo que miles de personas se conmovieran, se arrepintieran, llegaran llorando a los pies de Cristo. En Estados Unidos ocurrió lo mismo desde el año 1734. Muchas iglesias comenzaron a despertar esta autoridad de predicar la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Muchos que escuchaban comenzaban a ser salvos. Se arrepentían de sus pecados, venían llorando. Y juntamente con ese milagro, porque el milagro más grande que puede haber en la iglesia es que las almas vengan a Cristo. No hay otro milagro más grande. La palabra del Señor lo describe, que cada vez que un pecador se arrepiente, produce que en el cielo haya una fiesta. No dice cuando un ciego ve, cuando un sordo oye, cuando un paralítico camina. Dice que cuando un pecador se arrepiente, porque produce la respuesta de lo que es la gracia. Pero juntamente con la salvación comenzaron a haber grandes manifestaciones de milagros. Amén. Milagros sorprendentes. Ojo, todavía no existía la iglesia de denominación pentecostal. Mucha atención a esto. No existía la iglesia de denominación pentecostal, pero habían derramamiento del Espíritu Santo de una manera impresionante. Impresionante. El fuego de Dios descendía con autoridad y con poder, no solamente a un grupito de hermanitos, no, era algo que llegaba a diferentes ciudades. Muchas ciudades fueron conmocionadas por estos avivamientos que comenzaron a despertar allá en el siglo XVIII en los Estados Unidos. Comenzaron a haber milagros sorprendentes, gente que era curada, gente que no tenía brazos y le crecían los brazos, personas que no podían caminar y caminaban. Milagros reales, pues. No milagros maquillados. No, milagros reales, tangibles. Amén. Todo eso comenzó a suceder porque hubo una profunda búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, que es algo importante en la iglesia del Señor. Cristo lo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Creemos que la palabra del Señor tiene la autoridad para guiarnos, para enseñarnos, para disciplinarnos, para corregirnos, amén, para organizarnos. Pero también el Espíritu que nos muestra la palabra tiene autoridad para reprender demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús. Son cosas que deben de haber en la iglesia del Señor. No podemos ser tan acérrimos a pegarnos a uno y despegarnos de otro. No, son las dos cosas que deben de haber dentro del cuerpo de Cristo, que son de vital importancia para la iglesia en estos últimos tiempos. El discernimiento de la palabra del Señor acompañado con el poder de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Es lo que hacía Cristo, lo que Cristo impartía, lo que tenían los apóstoles, lo que siguió haciendo la iglesia a través de los tiempos. Y vemos este avivamiento, amados hermanos, produjo una respuesta masiva. Muchos venían a los pies de Cristo. Esa es la respuesta. Amén.
Esa es la respuesta, no a través del dinero. Hoy en día, lamentablemente, muchos utilizan el don que Dios les ha dado solamente para enriquecimiento. Muchos hacen campañas evangelísticas con el único fin de alcanzar dinero. Y hemos visto a través de las redes sociales y de investigaciones de algunos periodistas de canales de televisión, de los llamados teleevangelistas, que se olvidaron de lo primordial y fueron en busca del dinero. Y muchos cayeron en el error de Balaam, en la contradicción de Coré. Entonces vemos hace unos meses atrás uno de estos grandes televangelistas, promotores de la unción del Espíritu Santo, no voy a decir el nombre. Él públicamente se arrepintió de haber profesado y de haber llevado a práctica este llamado evangelio de la prosperidad. Lo dijo públicamente y se retractó y pidió perdón a la iglesia por haber llevado este falso evangelio. Gracias a Dios vemos que hay hombres como este, que acabo de nombrar, que tuvo la valentía de aceptar su error y seguir el camino de Cristo. Y es lo que todos debemos hacer. No estoy diciéndolo para condenar o para acusar, sino para que volvamos a Cristo. Volvamos a las sendas antiguas, volvamos al camino del Señor, al Evangelio, como debe de ser. Estos avivamientos no producían despertar económico, producían arrepentimiento de almas. Jonathan Edwards no murió en un castillo, Jonathan Edwards no murió en un palacio, en una gran mansión. Él murió en un lugar humilde. Amén. Yo le invito a que vea la biografía de este gran hombre de Dios, que Dios lo usó para despertar una chispa, que se encendió una llama en un avivamiento tan grande en los Estados Unidos. El primer avivamiento, uno de los primeros avivamientos que se dio en Estados Unidos y en el mundo de la iglesia cristiana evangélica en el siglo XVIII. Vuelvo y repito, no existía la denominación pentecostal. Usted ve muchos hermanos pentecostales que dicen, nosotros somos los del fuego. No. Tienes que ver la historia. El Espíritu Santo no trabaja de acuerdo a las denominaciones. El Espíritu Santo ha trabajado desde mucho antes. Desde mucho antes. Amén. Desde el principio de la iglesia el Espíritu Santo se ha ido derramando en el pueblo del Señor. Y ha habido milagros sorprendentes, grandes avivamientos a través de la historia. Mucho antes, muchos siglos antes que se conformara la denominación pentecostal. Esto para que nadie se llene de orgullo ni de jactancia. Hay muchos hermanos que dicen, nosotros tenemos el fuego. No, el fuego tú no lo tienes. El fuego lo tiene Dios y Él lo da a quien lo quiere dar. Para quedar claro, ¿no? Lo bueno de esto, vuelvo y repito, es que produjo una unidad en la iglesia. Y esto solo lo hace un avivamiento. Cuando un avivamiento es real en una nación, en un pueblo, produce la unidad del cuerpo de Cristo. Hace que los pastores se unan en un mismo sentir. Amén. Es lo que produce el avivamiento, la unidad en la iglesia. Sin pretensiones baratas, sin buscar sacar agua para mi propio molino, como hacen muchos, no. Una unidad real y el único fin, escúchame bien, es que las almas vengan a los pies de Jesucristo. Es lo que ocurrió en este avivamiento, amados hermanos. Amén. Hubo una masiva respuesta, la gente era salva. Manifestaciones de milagros sorprendentes. Esto llegó a las 13 colonias de América. Este avivamiento llegó a todas, en aquel siglo XVIII, a todas las 13 colonias británicas que había en América. En todo el país prácticamente de aquel tiempo. Corrió esta chispa de avivamiento. La gente era salva, el evangelio era predicado, había milagros sorprendentes. Los pastores, los predicadores comenzaron a llenarse del Espíritu Santo. Comenzaron a ver en Jonathan Edwards un modelo de la espiritualidad plena, de lo que es predicar con sencillez, con humildad y con autoridad la palabra del Señor. No viendo solamente lo material, sino viendo el deseo de Dios que el hombre proceda al arrepentimiento. Esto duró cerca de 3 años. Amén. Este avivamiento llegó cerca de 3 años. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es parte de la iglesia que se estableció en los tiempos modernos. Fue un reto para la iglesia. Amén. Cambiar estructuras y pensamientos dogmáticos y aceptar que sin la presencia del Espíritu Santo nos volveremos seres rutinarios, nos volveremos seres dogmáticos, nos volveremos personas que nos regimos bajo parámetros en pensamientos de hombres. Es importante la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, es primordial, es vital.
Es vital. Amén. Jesucristo le dijo, no se muevan a ninguna parte, no hagan nada, no prediquen, no hagan nada en mi nombre hasta que no haya llegado sobre ustedes el Espíritu Santo. Así de importante es. Bien, llega después el segundo gran avivamiento norteamericano, un avivamiento diferente al primero. Amén. La diferencia del anterior es que porque en este segundo avivamiento en Estados Unidos se dio una gran manifestación, una expresión de la conversión y el estudio profundo de la Biblia a través de la teología. Amén. Mire cómo Dios es perfecto. En el primer avivamiento los llena del Espíritu Santo con autoridad y poder. En el segundo avivamiento pone el despertar del hombre, de la mujer de Dios, a profundizarse más en el estudio de la palabra de Dios a través de las herramientas que hoy tenemos para poderlo hacer de una manera mayor eficaz, como la teología. Es una herramienta. Amén. El estudio de la hermenéutica dentro de la Biblia, de la teología, es importante. Hay muchos que como no entienden, como hay personas que cuando no entienden algo, lo más fácil es decir, esto no es de Dios, o es del diablo, enseguida. Y cuando dicen eso, no le dan oportunidad a otro que lo haga. Eso se llama mezquindad. Y eso no, ahí no obra Dios. En un corazón mezquino no obra Dios. Pero en Estados Unidos se dio este interés en el estudio de la palabra a través de la teología. Y comenzaron a los hermanos, líderes, pastores de la iglesia, comenzaron a estudiar la teología, a profundizarse en el estudio de la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué Dios permite que haya este despertar? Porque el enemigo no estaba dormido. Junto con este despertar de la iglesia de profundizarse en la doctrina, en el estudio profundo de la palabra del Señor, comenzaron a nacer sectas y doctrinas erradas en los Estados Unidos. Amén. Vemos, para los que hemos estado siguiendo este estudio, vemos que lo mismo que ocurrió en la iglesia primera con los apóstoles, en la iglesia segunda con los obispos, en la iglesia antes de que entre Constantino, en la iglesia en el tiempo de Constantino, la iglesia en el tiempo, siempre ha habido doctrinas erradas. Amén. Y estas doctrinas erradas nacen dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Y en Estados Unidos no fue la excepción. Comenzaron a nacer doctrinas, iglesias de un corte doctrinal totalmente diferente a lo que estaba establecido como orden y como un patrón de conducta espiritual real. Vamos a ver las iglesias que comenzaron a salir dentro del cuerpo de Cristo. Una de las primeras fue la doctrina errada de los adventistas, fundada en el año 1863. ¿Sí? Los adventistas vienen a surgir recién en el año 1863. Por eso que cuando tú hables con una persona que es adventista y ellos te hablan que solamente por medio de ellos son salvos, tú le dices, o sea que desde el año 1863 para atrás nadie fue salvo. Nadie fue salvo. Recién en 1863 para adelante la gente comenzó a ser salva. Están totalmente equivocados, lamentablemente. Pero sablemente lo más triste de todo esto, que el predicador William Miller y su esposa, la señora White, él siendo un predicador de la iglesia bautista, note bien, un predicador de la iglesia bautista, se desvía, se aparta y cae en el error de formar una nueva iglesia, una nueva doctrina. Ese es el error de muchos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque desperdician o no aprovechan lo primero. Por eso les decía, lo uno con lo otro es importante. La llenura del Espíritu Santo y el estudio de la palabra de Dios. Si tú le quitas, solamente te dedicas a estudiar la palabra de Dios, puedes equivocarte, porque estás utilizando solamente tu intelecto. Amén. Y la palabra de Dios no trabaja así. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo y estudias la palabra de Dios, amén, el Espíritu Santo es el que te va a capacitar. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu te guiará a toda verdad.
Entonces, la mayoría de estos hombres que estaban dentro de la iglesia se olvidaron de buscar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y solamente se dedicaron a estudiar la Biblia como que si fuera una herramienta de trabajo, como que si fuera un estudio de una materia profesional, como cuando la gente estudia para ser doctor, para ser abogado, y compran los libros y los estudian. Así, muchos estudian así la Biblia hasta estos tiempos. Y por eso es que se equivocan. Todo lo tratan de racionalizar con un entendimiento humano. Y esto no es así. Necesitamos siempre al Espíritu de Dios para que nos guíe. Siempre. Siempre. Así sea licenciado en teología, doctor en teología. Necesitamos siempre al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe. Y las revelaciones vienen de parte de Dios. No por medio del estudio que tú tengas. Vienen de parte de Dios a través de la búsqueda que tú tengas y la íntima comunión que tú tengas con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eso es todo. Sino que muchos buscan las ¿cómo es que se llama? Los extremismos. Quieren buscar al Espíritu Santo, pero no quieren estudiar la palabra de Dios. Y a veces hablan incoherencias. Es lo uno con lo otro. Bueno, entendamos. Comienzan a salir estas doctrinas erradas. Pero por eso Dios pone el despertar en esta iglesia, en este avivamiento. En este nuevo avivamiento pone Dios el despertar por medio de su Espíritu Santo para que la iglesia se dedique a estudiar. Porque Dios estaba viendo que el enemigo comenzó ya a sembrar ya la cizaña dentro de la iglesia para que nazcan nuevas doctrinas y dañen la obra del Señor. Este predicador bautista comenzó a enseñar otra forma de evangelio, lo que se conoce como la iglesia adventista. Recuerden, en 1863, William Miller, la señora White también comenzó a hacer escritos. Ella también se declaró como profeta. Amén. Y lamentablemente hay muchos escritos que ellos tienen de esta señora White que lo ponen al mismo nivel de la Biblia. Esto es imperdonable, ¿no? También se levanta otras iglesias de corte erradas, ¿no? Que parecen ser cristianas, pero no tienen nada de cristiandad. Nacen los mormones y también los testigos de Jehová. Imagínese usted, dentro de la iglesia del Señor, dentro de la iglesia de Cristo, nacen estos grupos adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. Frente a todo ese auge que comienza a levantarse, Dios prepara a los hombres de Dios a prepararse doctrinalmente en una defensa oportuna, clara y profunda y seria de la palabra de Dios para refrenar y refutar a todo tipo de doctrina errada. Es importante, por eso yo siempre digo que Dios no se equivoca. El tiempo de Dios es perfecto. Y esto sucede en el segundo avivamiento norteamericano. Frente a estos movimientos cerrados que comienzan a coger también fuerza en los Estados Unidos, nace una declaración doctrinal de la iglesia conocida como los fundamentos de la fe. Es en este segundo avivamiento norteamericano, en la iglesia de los tiempos modernos, que nace esta declaración doctrinal de la iglesia unida frente a estas posturas erradas de transversar el evangelio, transversar su contenido para engañar a muchos. Y la iglesia elabora los fundamentos de la fe. Y voy a nombrarles algunos fundamentos de la fe cristiana que fueron instaurados en este segundo avivamiento norteamericano. Amén. Fueron 5. Le voy a nombrar cada uno de ellos. Estos son parecidos a la doctrina base de la iglesia reformada o la iglesia protestante. Primero, la inefabilidad de las escrituras. O sea, la palabra del Señor no tiene errores. Amén. Hay muchos que están observando los instrumentos que Dios usó para elaborar el canon de las escrituras. Dios utilizó instrumentos para que se ordenaran los 27 libros del Nuevo Testamento y no se excluyeran otros libros, amén, que no estaban inspirados por Él, que eran copias de los
manuscritos del Nuevo Testamento, eran copias, parecían como el Evangelio de Pedro, como el Evangelio de María Magdalena y tantos libros, amén, que son totalmente apócrifos, y otros libros que son deuterocanónicos, que no fueron incluidos, otros libros que solamente profesan parte de la historia del pueblo de Israel en los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, donde Dios no mandó sueño, no hubo revelación, no hubo profeta, no hubo nada. Hubieron una historia así, que en muchos libros se relata que son libros deuterocanónicos, pero en la mayoría de la palabra, lo que es la palabra de Dios, se declara que la palabra de Dios, tal como está escrita, amén, desde el Génesis al Apocalipsis, alabado sea el nombre del Señor, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, que suman 66, estos 66 libros que comprenden la palabra del Señor, no tienen equivocaciones, no tienen dudas. Segundo punto, la divinidad de Jesucristo. Amén. La divinidad de Jesucristo. Recuerden que gran parte de la Iglesia Católica aún enseñan que Cristo en los cielos está sentado con el mismo cuerpo con el que estuvo en la tierra. Amén. Y salió por la palabra del Señor, como Juan lo describió cuando estuvo en la isla de Patmos. Amén. Un cuerpo transformado, un cuerpo de gloria. Por eso que muchos creen y todavía dicen que cuando alguien peca o alguien de la iglesia hace algo malo, dicen que el Señor Jesucristo arriba en los cielos llora. Está llorando. O cuando un hermano, una hermanita o alguien que conoce la palabra, conoce el evangelio, se desvía y hace cosas que no debe de hacer y Dios le manda un castigo, una disciplina. Muchos enseñan que Cristo le dice al Padre, no le pegues, no lo castigues, por favor, no. Y Cristo llora y sufre. Esas enseñanzas yo le he oído en muchos templos. ¿Y por qué dicen esas cosas? Porque desconocen las Escrituras. Entonces llegan a las fábulas, a los inventos, a las imaginaciones huecas. Y el pueblo, como no quiere estudiar, dice, amén, amén. No escudriñan las Escrituras. Pablo lo dijo, todo lo que estoy diciendo, vayan ustedes y corroboren en las Escrituras, para que vean si que lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Pero sí, usted viste, gran parte de la iglesia se llena de muchas imaginaciones. Amén. Alegorizan todo. Utilizan demasiado la alegoría para llenar sus mensajes sin carencia bíblica, puras emociones. Pastores que a veces hasta cuentan hasta chistes de doble sentido en las predicaciones y el pueblo está que se ríe y a eso le llaman que es un mensaje que tiene poder. Están totalmente perdidos. Por eso es que viven en pecado, viven en desobediencia, no tienen amor, se odian, se envidian. Bueno, ese no es el punto que quiero llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Enseñaron y establecieron como norma que el nacimiento de Cristo fue por medio de una Virgen María, por la Virgen. Fue un nacimiento virginal. Amén. Que el sacrificio expiatorio en la cruz en sustitución por los pecados del hombre. Que Cristo murió en la cruz por los pecados del hombre. Otra base que la iglesia comenzó a fundamentar frente a todo este tipo de doctrinas erradas que comenzaron a levantarse. Que la resurrección de Cristo fue física. Amén. Que no fue espiritual, que resucitó a Jesucristo, como enseñan otras doctrinas erradas. Y que pronto va a regresar. Uno de los grandes pensadores de aquel tiempo, hombres que comenzaron a estudiar la palabra de Dios en profundidad, amén, en el cual también elaboró una Biblia con un estudio bueno de la palabra de Dios, un estudio sistemático que no fue perfecto. Yo siempre digo, todos estos hombres de Dios hicieron lo que Dios les mandó a hacer, pero tuvieron imperfecciones porque somos humanos. Estoy hablando de nuestro hermano teólogo Cyrus Scofield. Amén. En el año de 1906, él publicó la Biblia, la famosa Biblia, la Biblia de Scofield. Una Biblia que fue un instrumento eficaz en aquellos tiempos. Amén. Este hombre de Dios, que Dios lo utilizó, un hombre teólogo, se profundizó en la doctrina y básicamente estos 5 puntos doctrinales que yo acabé de mencionar
fueron prácticamente, él los impulsó, ¿no?, a que se elaboren y que se lo establezca como una norma de fe para todas las iglesias de corte protestante en aquellos tiempos, frente a las nuevas doctrinas que se estaban levantando, a propósito, erradas, ¿no? Recuerda, los adventistas, los mormones y los testigos de Jehová. No nacieron antes, fueron a partir del siglo XVIII. Vienen estas doctrinas hacia la actualidad. Y con esto terminamos este periodo de la historia de la iglesia, el resto de la historia. Mire, que no fue tan fácil en el siglo XVIII y entrando al siglo XIX, terminando el siglo XIX, para la iglesia cristiana. Comenzaron a seguir levantándose nuevas formas de doctrinas. Pero frente a eso, Dios preparó a una iglesia eficaz, a una iglesia que se proponga a estudiar con seriedad la palabra del Señor. Y vamos a entrar ahora a otro tiempo, otro reto que la iglesia tuvo. La iglesia en el siglo XX. Esta iglesia en el siglo XX empieza desde el año 1901 hasta el año 2000. A partir del 2000 entramos ya a la iglesia del siglo XXI hasta la actualidad. En este periodo de tiempo, en la iglesia del siglo XX, vemos que nacen los misioneros modernos. Amén. Comienza a haber una misiología moderna. Comienzan a levantarse nuevas formas de iglesia, iglesias jóvenes, iglesias que no venían de tradiciones bautistas de siglos anteriores, ni de tradiciones metodistas, ni de tradiciones presbiterianas. Comienzan a fluir iglesias con cortes independientes, que son las iglesias jóvenes. En 1910 se celebró en Escocia, amén, el Consejo Misionero Mundial, ¿sí? Esto pasó en Escocia. En 1948 sucede algo interesante, amén. Se celebra el Consejo Mundial de Iglesias en Ámsterdam, dándose así un terrible ecumenismo a nivel mundial. A partir de este momento entra a salir a la luz en 1948 algo que la iglesia tradicional católica quería desde mucho tiempo: unificarse, o que la iglesia protestante se unifique nuevamente a ellos. Por eso que ellos declaran que nosotros somos sus hermanos menores. Sí, muchos dicen eso. Porque la iglesia protestante salió de la iglesia católica. Bueno, el protestantismo prácticamente hubieron hombres que fueron católicos, que Dios los usó para llevar la reforma a muchos lugares. Pero no murieron ellos siendo católicos. Martín Lutero se casó y tuvo hijos. Bueno, entonces, amados hermanos, se lleva y se comienza a fraguar el gran movimiento ecuménico. La unificación de todo lo que hizo daño en el siglo I, siglo II de la iglesia, con la iglesia ahora. Comienza a haber un abrazo, comienza a haber un reencuentro, podemos decir, terrible. El ecumenismo entra en escena. Muchos líderes de iglesias grandes sucumben a esta nueva forma de pensamiento. Un pensamiento totalmente opuesto a lo que la palabra del Señor demanda. ¿Podrán dos estar juntos sin ponerse de acuerdo? ¿Podrá la luz unirse a las tinieblas? Cristo con Belial. No unáis el yugo desigual, dice la palabra de Dios. Pero frente a todo ese desafío comienzan a salir versículos que promovían esta unidad. Y uno de los famosos versículos que promueven esta unidad es el cual dio Jesucristo en una oración: Padre, que sean uno, como tú y yo en ti lo somos. Y bien, hermanos, comienza el ecumenismo a fraguarse. A partir de la iglesia del siglo XX entra en escena otra nueva forma, otra nueva táctica de dañar la doctrina del Señor. Pero entre los hitos importantes y positivos que vemos, hermanos, es lo siguiente: comienza a darse un evangelismo masivo a través de varios evangelistas. En este nuevo siglo, en este tiempo, en este siglo, comienza a haber un despertar por la evangelización a todas partes del mundo. Y nacen hombres jóvenes con el deseo de alcanzar el evangelio de Cristo a muchos lugares. Amén. En este siglo, en el siglo XX, hay un nuevo avivamiento.
Y es ahí cuando se impulsa y se desarrolla el avivamiento pentecostal. ¡Qué hermoso! Amén. El avivamiento pentecostal comienza a surgir, a coger su auge, su fuerza. Amén. Este énfasis tuvo un crecimiento eclesiástico. Mucha gente comenzó a nacer en Cristo a través de este avivamiento pentecostal. Dentro del siglo XX también se dio un desarrollo en un espíritu de servicio social que fue muy notable dentro del cristianismo. La iglesia comenzó a profundizar su ayuda a la sociedad. Y es ahí donde nacen ministerios con corte social, con médicos, con paramédicos que viajan a diferentes lugares con brigadas médicas a brindar asistencia médica a lugares pobres, a lugares remotos con escasos recursos, y junto con ellos la evangelización. Todo esto comienza a darse en esta nueva etapa, este nuevo reto de la iglesia. Amén. Luchar contra una nueva corriente absurda que era el ecumenismo, que comienza a coger fuerza y se da en Ámsterdam pacto de ecumenismo, pero junto con ello se hace una explosión evangelística. Comienza Dios a levantar grandes ministerios evangelísticos en Estados Unidos y en otros países, donde hombres llenos de la presencia del Espíritu Santo comienzan a predicar el evangelio de Cristo, y miles de personas comienzan a arrepentirse. Como yo lo decía, amados hermanos, uno de las grandes señales de los avivamientos es cuando las personas vienen a Jesucristo, no cuando la gente se cae para atrás. Eso no es avivamiento, hermano. Discúlpeme, la historia así nos lo dice. Amén. El avivamiento es cuando la gente viene a los pies de Jesucristo. Escúchelo y entiéndalo por una y otra vez. Hay gente que tiene su iglesia solamente para andar tirando a la gente al piso, y son los mismos que caen semana tras semana. Hay otros que pasan todos los domingos echándole fuera demonios a las personas, y son los mismos a quienes le echan los demonios un día domingo, el próximo domingo le vuelve a sacar los demonios, y así siguen todos los domingos. Eso no es avivamiento. No nos dejemos confundir. Por favor, estudia la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. Ya dejémonos de ser incautos, hermanos. En la mayoría de estos lugares lo único que buscan es satisfacer una demanda económica. Amén. Muchos utilizan hasta las profecías para sacar dinero. Es terrible, amados hermanos, lo que se está dando en estos tiempos. Pero todo eso Dios lo está tirando a un lado, así es. ¡Plas! ¡Plas! Porque está habiendo un despertar de la iglesia. Amén. Un despertar espiritual, un despertar sano. Y es lo que vamos a empezar el día domingo, a dar una secuencia de temas, una iglesia saludable. Y bien, vamos a continuar. Amén. Vamos a ver ahora el movimiento pentecostal, cómo nace este movimiento pentecostal. Tenemos una pregunta, ¿no? Sí, dice, ¿es pentecostal o pentecosté? ¿Cuál es la palabra correcta? Bueno, la mayoría de los hermanos dicen pentecostal, pero la palabra pentecostal quiere decir 5 costales. Amén. ¿Por qué viene esa palabra? Porque en nuestros países sudamericanos, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, llegaron hermanos misioneros de Centroamérica a finales de la década de los 40, la década de los 50, con este pentecostalismo centroamericano. Y como ellos hablan su español de una forma media cortada, ellos decían, nosotros somos pentecostales. Entonces, esa palabra pentecostales, entonces, muchos aquí latinoamericanos siempre copiamos. Estamos propensos, nuestra cultura latinoamericana es de copiar y de quedarnos asombrados de lo que viene fuera. Eso pasa en todo ámbito. Entonces se quedó esa palabra en nuestra lengua. Entonces muchos dicen, yo soy iglesia pentecostal, pero no es la palabra pentecostal correcta. La palabra correcta es Pentecostés. ¿Sí? Pentecostés. ¿Por qué la palabra Pentecostés? Porque es un recordatorio de lo que pasó en el aposento alto en el libro de los Hechos. Fue en la fiesta del Pentecostés donde el Espíritu Santo fue derramado a aquellos hombres y mujeres que obedecieron a la voz de Cristo, que no se movieran a ninguna parte hasta que el Espíritu Santo haya descendido sobre ellos. Entonces, en recordación a ese acontecimiento, a eso tan precioso que experimentó la iglesia y que fue el inicio de la iglesia de Jesucristo hasta los tiempos actuales, se les llama
el avivamiento de la iglesia pentecostés. Pero como esto ya es el conocimiento público, muchos dicen pentecostales. Y yo he ido a Estados Unidos, hermano, me dicen, ¿usted es pentecostal o no es pentecostal? Entonces yo lo que hago es repetir lo que ellos dicen, porque si me pongo a enseñar estas cosas, se van a sentir mal. Y la Biblia dice, si a tu hermano le es pecado verte comer carne, mejor no comas carne delante de él. No porque la carne sea pecado, sino porque lo vas a hacer tropezar. Y si lo haces tropezar, ahí sí estás cometiendo un pecado. ¿Entendido? Bien. Entonces vemos el movimiento pentecostés, amén, o para los que están acostumbrados, movimiento pentecostal. Tranquilo, dígalo como usted quiera. Alabado sea el nombre del Señor. Durante varios años han existido derramamientos del Espíritu Santo, como vimos el avivamiento en la primera avivamiento en el siglo XVIII en Estados Unidos con Jonathan Edwards. Pero antes de ello hubieron otros avivamientos, el avivamiento wesleyano en Inglaterra. Y antes de ello hubieron otros avivamientos. Cuando yo les hablé y yo les estuve enseñando en iglesia antes de la Reforma, que Dios levantó a hombres de Dios para que se opusieran y predicaran el Evangelio de Jesucristo. Amén, con el hermano Wycliffe, el hermano Cubo, el hermano Saboranola, los hermanos cátaros puritanos. Estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. Estos hombres predicaban el Evangelio con autoridad. Oraban por los enfermos, se derramaba el Espíritu Santo en ellos. Amén. Entonces, durante toda la etapa de la iglesia ha habido derramamiento del Espíritu Santo. No es que recién esto ocurre en la iglesia pentecostés, no, ya ha habido mucho antes. Lo que pasó en la iglesia pentecostés fue el inicio de una nueva denominación, nada más. Pero el Espíritu Santo, el fuego de Dios, ha descendido siempre sobre la iglesia, sin denominaciones. Sin denominaciones. Amén. El fuego viene de parte de Dios. No viene de parte mía. Es de Dios y lo da a quien lo quiere dar. Otra pregunta. Esta última. Me dice una pastora, una pregunta. Hay pastores que pegan unos gritos que asustan. Bueno, la palabra del Señor dice, hermano, la palabra de Dios dice que no tenemos que gritar. Dice nada de griterías. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Cuando alguien grita es una expresión emotiva de grito. No quiere decir que ahí está la unción de Dios. Amén. Ojo, en el grito no está la unción de Dios. Es un modismo que muchos han aplicado y han adoptado porque creen o piensan que la gente al escucharlos gritar sienten a Dios, y no es así. Amén. En la palabra de Dios, en la iglesia, el apóstol Pablo dice que no se hagan griterías. Eso dice la Biblia. Discúlpeme si muchos se van a ofender, pero así dice las Escrituras, hermano. Y en el grito, usted cuando vio que Cristo echó los demonios, usted vio que Cristo no, en la Biblia no dice que Cristo le gritaba, le decía, ¡fuera! ¡Ah! No, esos son desórdenes emocionales de las personas. Las personas se emocionan y entran en un desorden. Pero Dios es tan misericordioso, que en medio de esa actitud Dios obra. No por ellos mismos, sino por salvación de las almas. Amén. Una persona que entra en esa emoción es muy emocionista, ¿no? Es muy impulsiva. Y son peligrosos porque son estas personas que son tan fáciles en caer en pecados horribles. Usted ve personas, el pastor cayó en pecado, discúlpeme que diga esto, y usted se da cuenta cuál fue su proceder ministerial. Y usted se da cuenta, este hombre es muy emocionista, o sea, se deja llevar en sus impulsos. Entonces, el Espíritu Santo lo que canaliza son nuestras emociones. Yo no necesito gritar a un endemoniado. Lo que el demonio tiene que ver en mí es la presencia de Cristo. Si el demonio no ve en mí la presencia de Cristo, así yo grito hasta pasado mañana, el demonio no va a salir de ahí. Entendamos eso. Yo puedo orar por un enfermo y por más que le grite al enfermo, ¡sánate! Y si yo no tengo la presencia del Señor, y si no tengo el don, y si Dios no lo quiere sanar, yo puedo hasta botar hasta sangre en mi boca gritando. Entonces, eso es una parte emotiva del ser humano, el gritar. Ahora, yo no estoy diciendo que si tú gritas estás mal. Eso es tu percepción. Amén.
Pero la palabra de Dios no avaliza los gritos. O sea, Dios no respalda ese tipo de comportamiento y ese tipo de forma para ministrar la presencia del Espíritu Santo. Leamos la Biblia, escudriñemos las Escrituras. Amén. A veces nosotros con el grito queremos forzar algo y no es forzar las cosas. Todo fluye en el orden de Dios. Amén. Y vamos a ver el avivamiento pentecostal cómo nació. No nació con griterías, pero sí nació con muchos milagros. Amén. Muchos milagros y manifestaciones poderosas de Dios. Que habían hombres que no gritaban, como el hermano Simeón. Amén. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. A ver, aquí cuando los hermanos brincan y caen, se mueven y dan vueltas, y otros caen y no hacen ruido. No hacen ruido. Bueno, son manifestaciones del Espíritu, pero hay que tener discernimiento espiritual. Amén. La palabra de Dios dice que hay muchos espíritus que han salido por este mundo y tenemos que tener discernimiento espiritual. Mire, nosotros hemos tenido muchas experiencias y a través de la experiencia nosotros podemos entender y comprender cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo no viene de parte de Dios, sino que es producto de una emoción. Y en muchos casos hay movimientos en el cuerpo que son producidos no por el Espíritu Santo de Dios, sino por otro tipo de manifestaciones que no vienen de parte de Dios. Pero como no hay discernimiento en la iglesia, a veces no se para eso. El mismo Espíritu es santo. Entendamos esto para ser más claro. Es santo. Entendamos, por favor. Santo. Si el Espíritu que es santo no va a producir en ti manifestaciones que no sean santas. Amén. Manifestaciones en las cuales hay gente que se golpea contra la pared o cae en el piso y se dan golpes duros. Eso no tiene nada de santo. Entendamos eso, amados hermanos. Entonces usted como pastor ve una hermana que está dando vueltas, danzando. Aquí en el Ecuador el movimiento de dar vueltas giratorios es considerado como una danza. Respetamos mucho eso. Pero si yo como pastor veo a una hermana que solamente se dedica a danzar y danza media hora, pero sigue con problemas en su vida, no perdona, es chismosa, no le gusta la oración de rodilla, evade el trabajo en la obra del Señor, no tiene un testimonio bueno. Entonces yo me estoy dando cuenta que lo que está produciendo en la vida de esa mujer no viene de parte de Dios. Así de sencillo. Porque si fuera el Espíritu Santo lo primero que hace es canalizarnos, ordenarnos, equiparnos, dirigirnos a la verdad. No solamente es una fuerza. Hay muchos que creen que el Espíritu Santo es como cuando te coge la corriente. No, ese no es el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona que capacita, enseña, instruye al hombre y a la mujer de Dios. Entendamos claro eso, hermano. Amén. Entonces, respetamos todo tipo de manifestaciones. Hay manifestaciones que se dan, pero no todas ellas. Hay que tener entendimiento y discernimiento correcto de que no todas ellas vienen de parte de Dios. Por eso viene el discernimiento de parte del pastor, de aquel hombre y aquella mujer que Dios ha puesto frente a una congregación, que tenga visión y discernimiento espiritual. Amén. Discernimiento espiritual. Bien. Vamos a ver cómo nació la iglesia pentecostal en 1890. Miren lo que pasa en 1890, entendamos. No hay más preguntas, hermana Marisa, ¿no? No. En 1890, en Ohio, Estados Unidos, el ministro Daniel Acker recibió el bautismo del Espíritu Santo en una plenitud pentecostal. 1890 en Ohio. Cuando hablo de una plenitud pentecostal, fue algo hermoso, un derramamiento. Yo no sé si usted ha visto una danza en el Espíritu. Amén. Cuando hay danza en el Espíritu, no se choca nadie contra nadie. Está la persona con los ojos cerrados y está danzando y puede haber 20 sillas y no se choca con ninguna silla, porque esa persona está siendo llevada por el Espíritu Santo. Amén. Hay gente que está danzando y está con un ojo abierto y un ojo cerrado. A esas personas hay que sentarlas, porque es una burla lo que están haciendo. Están haciendo simulando algo que no viene de parte de Dios.
Y hay muchas iglesias que caen en eso. Amén. Que quieren ver a la gente danzando, y la gente también, por querer danzar, hacen una similitud de algo que no viene de parte de Dios. Bueno, este derramamiento que produjo en el año 1890 en Ohio, amén, produjo un avivamiento en la iglesia del Señor allí en la parte de Ohio, en Estados Unidos. 7 años después, en 1897, comienza a haber el gran avivamiento en Carolina del Norte, un derramamiento del Espíritu Santo a su plenitud. Los hermanos hablando en lenguas, amén, junto con las lenguas, interpretación de lengua, profecía, una santidad. Mire, algo que produce el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia es la verdadera santidad. La gente vive en santidad. No es que anda pecando y anda congregándose, están pecando y están después queriendo hablar en lengua. No, eso es una similitud de algo. El Espíritu que mora en ti, cuando es un derramamiento del Espíritu que es santo, produce santidad real. Produce un asco al pecado. ¿Sabe lo que es un asco? Un asco al pecado. Un repudio al pecado. Usted ve hermanitos que no pueden ver una mujer en la calle con un pantalón apretado porque se le van los ojos. Esa persona no puede decir que está llena del Espíritu Santo. Todavía tiene carnalidad. Y aunque usted lo vea que dance, brinque, salte, se revuelque, diga soja la vasoya, la vasalla, y hable en lengua, ese hombre es un carnal. Por eso digo aquí, la verdadera llenura del Espíritu Santo produce en el hombre y en la mujer de Dios una espiritualidad en una santidad plena y genuina. No es una similitud de algo, no es una realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que ordenar la casa. Nosotros solamente nos dejamos guiar, a veces vamos a guiar por lo que la gente hace, brinca, salta y creemos que ya está lleno de Dios. Y no. Cristo dijo, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Por eso que a veces nos equivocamos como pastores y creemos que el hermano está lleno del Espíritu porque lo vemos que habla en lengua 2 horas seguidas. Y después hace cosas terribles. Hay que tener un discernimiento espiritual, hermano. No nos dejemos apantallar. No nos dejemos apantallar. Pero todo este avivamiento que pasó en Estados Unidos comienza a formar la iglesia pentecostal. Amén. A cuidar. Comenzaron a valorar lo que Dios les había entregado. Este nuevo avivamiento, este despertar espiritual tan hermoso, tan precioso. Qué hermoso es orar en el Espíritu, hablar en lengua con el Señor, en tu intimidad con Dios. Te conectas con Dios en el Espíritu, sientes realmente como ríos de agua viva llenan en tu vida. No quieres pecar, buscas una santidad plena, comienzas a alejarte de las cosas malas y tu léxico cambia, solamente hablas cosas espirituales. Hablas de la palabra de Dios y comienzas a llenarte de la palabra de Dios. Es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Podemos entender esto, hermano? Es tan fácil de comprenderlo. Es tan fácil de comprenderlo, amado hermano. 3 años después, en 1901, siguió esta corriente. Un grupo de creyentes en Kansas recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Este derramamiento fuerte del Espíritu Santo, amados hermanos, en Kansas, formó una de las grandes misiones a nivel mundial. Amén. La cual yo la bendigo grandemente, que es la misión de las asambleas de Dios. En el avivamiento de 1901 en Kansas dio paso a consolidarse una de los grandes moveres y denominaciones pentecostales de las asambleas de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es ahí cuando comienzan a nacer la denominación pentecostal. Recuerde, 1901, sus antecedentes, 1890, 1897, el movimiento pentecostal. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno de los grandes movimientos pentecostales que se dieron en todo su apogeo, que fue algo que fue notorio, hasta el día de hoy hay libros, películas, documentales, hay testimonios todavía, es en 1903, cuando se dio el avivamiento en Los Ángeles, en Azusa, que fue el más notorio. Fue terrible ese avivamiento con el hermano Simon Ferrer. Fue terrible. Un hermano moreno que
que no podía ni ver. Gente, en ese tiempo había la segregación racial. O sea, lo que usted vio ahorita, que mataron a ese afroamericano, lo ahogaron con la rodilla, y eso produjo una violencia, una estampida, una ola de violencia en Estados Unidos. Esto no es de ahora, eso viene de años, de siglos. En Estados Unidos hay mucha segregación racial, hermano. Yo he podido estar, no lo digo por vanagloria, Dios lo ha permitido. Amén. Yo he podido estar en los últimos unos 3 años seguidos, hemos estado visitando, predicando la palabra de Dios. Y yo he visto cómo los blancos miran mal a los afroamericanos, miran mal a los latinos. Existe eso. Y en esos tiempos, amados hermanos, habían iglesias evangélicas, escúcheme bien, habían iglesias evangélicas donde no permitían la entrada a los hermanos de color negro. No los dejaban entrar. Imagínese usted. Y habían iglesias humildes, pequeñas, donde los hermanos afroamericanos se podían reunir solamente entre ellos. Había una segregación. Amén. Dice que este hombre, el pastor Simon Ford, el pastor de la iglesia de Azusa, dice que un día él pasó cerca, ¿no?, de una iglesia bautista, ¿no?, anglosajona, de puros gringos, ¿no?, ojos azules, blancos y altos, pelo rubio. Y que vio que el pastor de esta iglesia se subió en un carro elegante, ¿no?, un Cadillac. Y el pastor le dice: ¿tú también eres pastor? Sí. Mira el carro que yo tengo. Dios me ha bendecido. Y el pastor Moreno le dice: ¿sabe qué? Tú tienes este carro, pero tú tienes algo que todo tu dinero no lo puede comprar. Y le dijo: ¿qué cosa? La presencia del Espíritu Santo en mi vida. Imagínense. Entonces fue un avivamiento terrible. En Azusa fue algo notorio. Cuenta la historia, amén, contada por los bomberos de aquella localidad, que la gente gritaba y decía que había un fuego que estaba saliendo de aquel lugar hacia el cielo. Iban los bomberos a apagar el fuego porque veían el fuego visible. Era tan fuerte lo que estaba sucediendo ahí. Eran milagros sorprendentes. Milagros sorprendentes. Habían jóvenes llenos del Espíritu Santo que oraban por personas que eran ciegas, que no podían oír, que les faltaban una mano, y que delante de todos le crecía la mano. Y no es que gritaban: ¡ah, ahora! No. Oraban. Y el Señor hacía el milagro. Ese es el pentecostal original. El pentecostés original. Amén. Una llenura real del Espíritu Santo en la iglesia. Usted ve gente que está en contiendas, en peleas, en chismes, dividiéndose. Esos son empíricos, yo digo, no, son pentecostales. Este es el verdadero Pentecostés. Amén. Estos hombres que cambiaron la historia con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Comunidades, ciudades se humillaron a los pies de Cristo. Esto ocurrió dentro y fue un reto impresionante, cómo Dios comenzó a derramar de su Santo Espíritu en aquellos tiempos, en el siglo XX. Amén. En el año 1914, amén, en 1914 se inaugura, se reúne el primer concilio de las Asambleas de Dios en Hot Spring, reuniendo a 300 ministros. Se da el primer concilio de las Asambleas de Dios y ahí se forma y se une, se da inicio oficial a la denominación Pentecostés. Amén. De ahí, después de ellos, salieron muchas iglesias. Amén. Usted sabe cómo somos nosotros los humanos. No nos ponemos de acuerdo. Después hay unos que quisieron ser más santos que los santos. Y comenzaron a abrirse, ¿no? Hay muchos que mandaron de misioneros. Y estando en países ya, ellos se autoproclamaron pastores sin que el presbiterio, el concilio los nombre. Hubieron muchos desórdenes, como hay hasta el día de hoy, ¿no? Y la iglesia comenzó a fragmentarse nuevamente a través de nuevas denominaciones, pero con este mismo sentir, el sentir pentecostés. Amén. Y este fue el inicio de este gran avivamiento, que hasta el día de hoy dura. El fuego del Espíritu Santo no se ha apagado. Sigue encendido en las llamas de aquellos que buscan a Dios
en espíritu y en verdad. Y no es necesario que tú seas denominacionalista. Es necesario que tú ames a Cristo y que ames al Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el que nos guía a toda verdad. Amén. Varios de los conceptos que considera el movimiento pentecostal, amén, con la personalidad primitiva del cristianismo. La iglesia pentecostal comenzó a ver un ejemplo en lo que sucedió en la iglesia de los apóstoles, en la iglesia descrita en el libro de los Hechos. Comenzaron a enfocarse y a ver cómo era esta iglesia. Por eso los pentecostales eran muy parecidos al movimiento puritano, que ellos buscaban en cambio remarcarse en las enseñanzas puras de la iglesia primitiva. Es el caso del obispo Ireneo de Lyon. Amén. Ireneo de Lyon, amén, él fue un obispo del siglo III, el siglo IV, muchos siglos antes del pentecostalismo. Usted sabe que el obispo Ireneo de Lyon, amén, él hablaba de las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Él hablaba del don de lenguas, del don de profecía. Amén. Uno de sus grandes discípulos, Tertuliano, se decía que él tenía el don de la profecía. Amén. Por eso digo, el fuego del Espíritu Santo no es que cayó recién, siempre ha ido cayendo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El emperador Constantino, mire, Ireneo de León fue justamente un hombre que Dios lo levantó, Dios lo usó dentro del imperio de Constantino, que se proclamó emperador. Me lo voy a contar algo. Ireneo de León y muchos hermanos que escuchaban a él creía en las manifestaciones del Espíritu Santo, las predicaba porque son bíblicas. Amén. Y había hermanos que hablaban en lenguas, como el mismo Tertuliano, que también se dice que tenía el don de la profecía. Había manifestaciones del Espíritu, la glosolalia, el hablar en lenguas, las oraciones, la oración por enfermos, los milagros. ¿Y sabe qué hizo Constantino? Como Constantino no había nacido de nuevo, entonces cuando una persona no cree en Cristo realmente, ignora estas cosas. Y Constantino lo que hizo fue juzgar estas formas y las catalogó como prácticas exhibicionistas. Dijo que esto eran locuras. Amén. Y esta postura la puso Constantino frente a todo tipo de manifestaciones del Espíritu Santo. Desde el obispo de Ireneo de León, un hombre que creía en el Espíritu Santo y era un hombre que creía en sus manifestaciones. Constantino dijo, no, esto no va conmigo, yo tengo miedo, no entiendo. Por eso usted no juzgue si no ha experimentado algo en su vida. Pero a pesar de ello, unos cuantos años más adelante, vino el hermano Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, uno de los obispos que fundamentaron la fe cristiana. Y este hermano, Agustín de Hipona, comenzó a practicar la imposición de manos para el don de lenguas. Oraba por la iglesia, oraba por los hermanos en Cristo. Y él le ponía las manos y los hermanos recibían el don de lenguas. Esto sucedió, hermanos, hace siglos. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo se ha ido derramando siempre. Por eso nadie puede decir, no, que nosotros nomás tenemos el fuego. No, el fuego desciende cuando hay un corazón dispuesto, sincero, humillado delante de la presencia del grande Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lamentablemente esta práctica, esta forma de buscar a Dios y de creer en su manifestación del Espíritu, comenzó a disminuir en los 10 siglos de la Edad Media, época de apogeo del catolicismo en Occidente. Amén. En el siglo XVI, en la época de la Reforma, escúcheme bien, calvinista, en la época protestante, amén, se registraron algunas experiencias semejantes al hablar en lenguas y al avivamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, conocido como el avivamiento pentecostés. Sí, en la iglesia, en la época de la Reforma. Amén. Entre los años de 1730 y 1740 se desarrolló el llamado primer gran despertar. Amén. En América Británica. Esto produjo un avivamiento, amados hermanos, de revitalización cristiana. La gente comenzó a avivarse en el cristianismo.
se extendió por toda Europa protestante, dejando un impacto permanente en la religión norteamericana y el movimiento pentecostal. Este gran avivamiento tuvo sus principales predicadores y hombres que comenzaron a predicar la llenura y el despertar del Espíritu Santo en la iglesia, entre George Whitefield, David Brainerd y Jonathan Edwards. En la Reforma. Aleluya. Amén. Bien, amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que hemos podido entrar, amados hermanos, el día de hoy. Y mañana domingo estaremos continuando con la última parte de la iglesia en el siglo XXI. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hoy ha sido interesante el tema que hemos tratado. Mañana estaremos culminando, si el Señor así lo permite. Amén. Gloria al Señor. Muchos hermanos están ahí, están preguntando. Amén. Sí, es que hay que pedir siempre el discernimiento y la dirección de Dios, hermano. Siempre la dirección de Dios. Ustedes hemos visto, lo que hemos estado siguiendo este tema desde el principio, desde hace unas semanas atrás. Hemos visto cómo el enemigo siempre ha tratado, a través de la historia de la iglesia, ha tratado de frenarla, ha tratado de desaparecerla, ha tratado de que la doctrina se disminuya y que la gente ya no crea más en Dios. Pero Dios siempre ha mandado su porción para aquellos hombres fieles. Bien, vamos a orar por las peticiones en esta noche. Amén. Ya no hay preguntas, ¿no? Gloria al Señor. Gracias por todos los hermanos, por los 80 que están ahí conectados con nosotros hasta esta hora. Ya van a ser las 10 de la noche. Amén. Voy a hacer una oración general por todos los que hoy nos han escrito, por motivo de tiempo. Amén. Nos hemos extendido un poquito. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, oh Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres precioso y maravilloso, porque eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado, Señor. En esta preciosa noche, Señor, te alabamos y te damos gracias por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha pasado, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana que está ahí en su casa, Señor, que está viéndonos, Señor, en esta noche. Oh Dios de la gloria, sea usted trabajando en cada corazón y en cada vida. Espíritu Santo de Dios, obra en las vidas, Señor. Obra en los corazones, Señor. Obra en los que están sedientos de tu palabra, sedientos de ti, Espíritu de Dios. Padre, yo oro por todos los que están enfermos, por todos los que están con dolor en su cuerpo, por todos los que tienen problemas en su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad, Señor, que tiene cautiva, que tiene presa a las personas, Señor. Toda enfermedad en su cuerpo, en su corazón, en su hígado, en sus riñones. Ahora mismo, Señor, se va toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios, Señor. Toda enfermedad, Señor, que esté molestando las vidas en esta noche, es reprendida en el nombre de Cristo Jesús y es expulsada fuera de las vidas, para la gloria de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder cree en el Señor Jesucristo. Ahí está el Señor haciendo la obra, sanando a las vidas enfermas en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Créalo, mi hermano, créalo, mi hermana. Hay sanidad en esta noche. En el nombre de Jesús. Hay sanidad en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí está el Señor sanando. Ahí está el Señor libertando. Ahí está el Señor haciendo la obra preciosa. En el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, yo oro por todos los que están con depresión, con los que están con angustia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda angustia, toda depresión, Señor, todo temor, toda duda que tenga en su vida, se va, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oro por el hijo de mi hermana Ivonne, Señor, en Estados Unidos, y sánalo, Padre. Yo no sé por lo que está atravesando. Obra en la vida de ese varón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro por un niño de 5 años que esté enfermo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sana a ese niño, Señor. Padre, y sana a todos los niños que están ahorita convaleciendo, Señor. Padre amado, hay un virus, Señor, que está afectando a los más pequeñitos. Guarda a los niños, Señor. Guarda a la iglesia. Guarda a los hijos de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, Señor. En ti confiamos, Señor. En ti tenemos puesta nuestra esperanza, oh Dios Santo de Israel. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice los hogares. Bendice las familias, Señor, que están con nosotros acompañándonos en esta noche.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Toda la gloria y toda la honra es para ti, oh Dios. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a los hermanos que están en el otro lado escuchándonos, Señor. Sea usted poniéndole paz. Quita toda intranquilidad, Señor, en las vidas, Señor, y pon tu paz en esta noche, Espíritu de Dios. Padre, quita toda debilidad, aumenta las fuerzas en tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aumenta las fuerzas en la iglesia, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo. Aumenta las fuerzas a tu pueblo, a la iglesia. Levanta, Señor, a tus siervos, a tus siervas. Levántalos, Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Oh Dios Santo de Israel, en ti confiamos, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendito y alabado es tu nombre, oh Señor. Gracias te damos porque eres hermoso y maravilloso, porque eres digno de ser alabado. Que están escupiendo sangre. Oh Dios de la gloria, Señor. Padre, mira los que están ahí con problemas en sus pulmones, problemas en sus gargantas, problemas en sus bronquios, en su aparato respiratorio, que están escupiendo sangre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hay sanidad en esta noche. Lloro por todos los enfermos, Señor, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Toda dolencia, Señor, todo problema asmático, todo problema tuberculoso ahora mismo se va. Toda enfermedad retrocede en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder en esta noche sobre cada vida enferma, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Fortalécelo a Carlos, Padre, en el nombre de Jesús. Cúbrelo con tu sangre. Obra en la vida de los hermanos. Obra en la vida de las hermanas, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor. Bendito eres. Bendice a tu pueblo. Bendice a la iglesia. Cree en el Señor Jesucristo en esta noche. Por la palabra del Señor, como está escrito, por tus llagas, Señor, hemos sido sanados. Ahí reciba sanidad en esta noche. Ahí está el Señor sanando su vida, restaurando su corazón, levantando su vida en el nombre de Jesús. Cree en el nombre de Jesucristo en esta noche. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mi hermano, nos estamos despidiendo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Recuerde, mañana a las 11 en punto de la mañana. Nos vemos aquí por medio del Facebook de Radio Filadelfia, Ecuador. Hermanos, que el Señor bendiga a todo el pueblo de Dios. Aquí piden oración también. Bueno, mañana estaremos también orando por todas las peticiones que el Señor